en este webinar con nuestro querido y siempre apreciado Mariano Navarro Serer, quien, aparte de ser amigo, ha sido nuestro mentor, nuestro asesor, capacitador. Desde el año 2004 ha participado con toda la comunidad panameña, todas las enseñanzas que hay en duelo, yo creo que se las atribuimos en conocimientos y experiencias, las podemos atribuir a Mariano Navarro Serer. Y para nosotros es un honor y un gusto que haya accedido a dirigirse a toda esta población que tanto necesita este conversatorio y sobre todo de compartir todo lo que de alguna manera ellos han vivido desde España y que también nos puede ser de mucha ayuda para lo que está viviendo nuestro país. Así que sin más preámbulos, presento una breve hoja de vida de Mariano Navarro. Él es psicólogo clínico especializado en salud mental en Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Es jefe de psicoemergencias de la Comunidad de Valencia, una unidad que existe desde hace 18 años. Su objetivo es ofrecer atención inmediata a las víctimas y familiares en catástrofe. Ha intervenido en los atentados del 11M, en el accidente del metro de Valencia, y estamos muy agradecidos. Y también, por último, profesor de la Universidad Católica de Valencia, entre muchas otras títulos que tiene, pero la idea es que podamos compartir este momento con él y que te doy la palabra, Mariano. Gracias en nombre de la Fundación y te doy las gracias en nombre de toda la comunidad panameña que has podido atender a nuestra solicitud. Ya le paso, la palabra a Oriana, que quiere dar unos tips para que podamos llevarnos bien en este momento todos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Oriana, soy miembro de la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz. Para dar inicio a nuestra charla, les voy a pedir en nombre de todos que por favor mantengan sus micrófonos en silencio y sus cámaras encendidas para que el doctor Mariano y todos podamos vernos. Al mismo tiempo, en el momento en que ustedes quieran hacer una pregunta, Zoom tiene la opción de levantar la mano, pueden dejarlo allí y cuando el doctor Mariano nos indique o abre el espacio de preguntas, pues vamos a ir poquito a poco dándole la oportunidad a todos que puedan participar y que puedan aprovechar al máximo la experiencia. Y antes de finalizar, cuando vayamos a cerrar la reunión, vamos a tomar una foto grupal, que sería una captura de la pantalla, así que se les va a indicar para que ustedes puedan formar parte de la fotografía y después se les enviaría de recuerdo. ¿Ok? Sin más, muchas gracias y bienvenido, doctor Mariano. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí realmente es un honor, un placer poder estar de nuevo dirigiéndome a esta fundación a la que tanto me une y que tanto aprecio y tanto quiero, por ser colaborador con ellos desde hace ya pues muchos años, la verdad. Me quiero sentir, me siento, porque así me lo hacéis sentir todos, como parte de vuestra familia, y eso para mí es el premio más importante que puedo tener. Y además, en un día en un año tan importante como este, en el que se cumplen los 20 años del nacimiento de la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz. Un año que es, pues ya digo, debe ser un año de celebración, de alegría, y que desgraciadamente pues no se va a poder celebrar como todos estábamos esperando. De hecho, yo tenía mucha ilusión de poder viajar de nuevo a Panamá este verano, porque además correspondía y coincidía con mis vacaciones de verano, y va a estar allí más días disfrutando de vuestro país, porque en otras ocasiones ha sido tan rápido por tener que volver a trabajar rápidamente que me he perdido pues infinidad de
de visitas y de paisajes preciosos que tenéis allí. Aunque siempre he estado absolutamente cuidado por Giselle y por todo el equipo y he visto infinidad de cosas y estoy súper agradecido. Con lo cual, espero que esa celebración, que en principio se iba a centrar en este año, pues la traslademos al año que viene y que podamos estar todos juntos, que eso es lo más importante. Os explico. Lo que vamos a hacer esta tarde es una webinar, quizás a lo mejor diferente a algunas otras en las que habéis podido participar, puesto que yo también he tenido la oportunidad durante esos meses de confinamiento de poder formar parte de algunas otras y de poder escuchar otras muchas. Y quiero que esta sea diferente, como la última que realicé para también otro país hermano como es Argentina, dirigida al colectivo de bomberos voluntarios de ese también gran país. No quiero que sea un encuentro el que vayamos a tener esta tarde, cercano a lo que puede ser un curso pues bueno, tradicional o una jornada tradicional, un encuentro con un PowerPoint de apoyo. No, quiero que sea un encuentro cercano, un encuentro entre compañeros, un encuentro en el que yo tenga la oportunidad de poder trasladaros la vivencia de esta terrible pandemia desde España, para que podáis también aprender un poco de los grandes y graves errores que nosotros hemos desarrollado, hemos tenido aquí, desgraciadamente algunos pues presionados por circunstancias paralelas a las profesionales y que han estado pues muy centralizados estos errores también en la pésima gestión del gobierno de mi país. Entonces, quiero, como digo, que sea un encuentro desde la cercanía, desde el compartir como profesionales, y después pues daremos oportunidad para abrir un turno de preguntas, desde el cual pues intentaré resolver las cuestiones que me podáis plantear y recordar siempre algo que yo suelo decir, ¿no? Hay preguntas que no tienen respuesta, con lo cual quizás no tenga respuesta para algunas de las preguntas que me hagáis. Esto lo digo ya de inicio para que lo tengáis en consideración. Bien. Vamos a iniciar con el recuerdo de unos conceptos que en otras ocasiones allí, presencialmente, en los cursos que la Fundación también ha ofrecido en su momento, no centrados en el duelo, sino en la intervención psicológica en emergencias, yo he tenido la oportunidad de poder desarrollar estos conceptos que quiero recordar ahora. En concreto, quiero recordar la diferencia entre el concepto de desastre y el concepto de catástrofe. Un poco para iniciar esta charla, este encuentro. Recordemos, ¿qué es un desastre? Un desastre está definido como una situación en la que se necesita una gran infraestructura y en la que se dan un número importante de víctimas. Y este desastre conlleva un importante gasto económico y supone una gran alarma para la población. Pero en un peldaño mayor, más alto de esta escalera, nos encontramos con lo que sería la catástrofe. Y una catástrofe, la definición de catástrofe de una forma muy resumida, podría ser un acontecimiento trágico, imprevisible, que se escapa del control de las personas y que produce graves consecuencias, muchas pérdidas de vidas, de seres humanos, una importante y dramática desorganización social, junto, además de todo esto, con elevados niveles de frustración y sentimientos de impotencia. ¿Por qué quiero recordar o por qué he recordado estos dos conceptos? Porque quiero ahora que nos preguntemos, ¿lo que estamos viviendo en este momento, qué es? ¿Un desastre o una catástrofe? ¿Alguno de nosotros, en algún momento de su vida, podría pensar o ni tan siquiera imaginar que fuéramos a vivir una situación como la que estamos viviendo ahora? Esto lo hemos visto en películas de ciencia ficción. Esto lo hemos visto en ataques, pues bueno, dentro de una película, un ataque químico, nuclear o bacteriológico que afecta a toda la población o a todo el mundo
y bueno, pues la gente va muriendo y la gente va protegiéndose, pero esto forma parte de lo que es la fantasía hasta ahora, hasta ahora. Y en estos momentos estamos viviendo una situación absolutamente dramática, impensable, y como digo, que jamás a ninguno de nosotros podía pasarnos por la cabeza. A mí todavía me cuesta ir por la calle y ver que todo el mundo va con una máscara puesta. Me cuesta ir por la calle y ver cómo para entrar en un supermercado hay tremendas colas porque se tienen que pasar por turnos. Y me cuesta todavía integrar que nuestra vida ha cambiado de una forma radical, radical. ¿Esto va a durar mucho? Pues la verdad es que no lo sabemos. No sabemos cuánto va a durar. Desde luego, el proceso hacia lo que aquí en España llaman absurdamente la nueva normalidad que nos viene, no sabemos cuánto de largo va a ser. Lo que sí que sabemos es que esta situación y este estado de confinamiento, aquí llevamos pues desde el 13 de marzo, prácticamente en estado de alarma, y estamos a 3 de junio. Esta situación ha afectado a muchísimas personas en mi país, en vuestro país y en todos los países del mundo. La vida ha cambiado. La vida ha cambiado. La libertad que teníamos antes ha cambiado. Se ha visto rescindida a un confinamiento desde el cual salimos de la rutina normal y vemos que no podemos hacer lo que estábamos haciendo antes. Todo esto está generando, y ahora os diré, dentro del estudio que se ha realizado aquí en mi comunidad, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, el estudio que se ha hecho a través de la creación de un dispositivo de atención psicológica telefónica. Pero como digo, esto ha generado un revés enorme a todas las personas, a toda la población. Esto ha contribuido a que también, entre otras cosas, salga lo mejor y lo peor de cada uno. Lo mejor y lo peor de cada uno. Se han visto y han habido grandes muestras de solidaridad entre las personas, de ayuda a aquellos que no se podían valer por sí mismos, de ayuda solidaria entre vecinos para poder pues, llevar la comida, los alimentos a las personas mayores que no podían salir de casa o a la población de riesgo, en fin, importantes muestras de solidaridad que nos hace ver que muchas personas en momentos como este, pues se vuelcan hacia la ayuda de los demás. Pero también se ha visto la auténtica miseria humana. No sé cómo lo habréis tenido esto en Panamá, pero aquí, al principio del estado de alarma, se veía y salían las noticias cómo en muchas ocasiones los vecinos de aquellos profesionales de la salud que después de haberse dejado la vida cada día en los hospitales cuidando a los enfermos de COVID, llegaban a sus casas y se encontraban un cartel en la puerta diciendo vete de aquí porque eres un riesgo para tus vecinos, nos vas a contagiar a todos. Esto es tremendamente inhumano, esto es tremendamente incomprensible y esto es una muestra de que en estas situaciones absolutamente dramáticas, pues también, como hemos dicho antes, sale lo peor del ser humano. Dentro de la toma de conciencia de esta realidad, nos encontramos también con la no aceptación de la misma. Cuesta entender esto y cuesta aceptar que nuestra libertad, como decíamos antes, se ha visto reducida. Cuesta aceptarla más por algunos que por otros. Es decir, los jóvenes, por ejemplo, los adolescentes han tenido graves dificultades para quedarse en casa, para no salir, para no relacionarse con los amigos, para no tener una vida normal. O sea, las familias con niños, por ejemplo, con problemas, y aquí os pongo, por ejemplo, un ejemplo muy claro, aquellas familias que tienen un niño con un TEA, con un trastorno del espectro autista, han visto también muchos problemas a la hora de mantener este confinamiento, porque estos niños necesitan una rutina, necesitan salir a la calle, necesitan no perder del todo pues el día a día normalizado. Dentro de lo que he dicho antes, de que se ha visto lo peor del ser humano, se han visto muchos casos también de padres paseando con hijos
con un trastorno del espectro autista siendo insultados por los vecinos diciendo que cómo es posible que salgan a la calle con lo que está cayendo. Es decir, hemos vivido de todo en esta situación. El efecto del confinamiento, pues ya se verá, ya se estudiará en su momento, pero desde luego va a tener graves repercusiones. Ahora, lo que estamos empezando a ver en salud mental son justamente el comienzo de todos los impactos psicológicos que esta situación nos está trayendo, ¿no? Pero volviendo otra vez a lo que ha sido la vivencia, o lo que está siendo, porque todavía no hemos salido de ella, de ese confinamiento, no sé a qué nivel estaréis en Panamá en este caso, en este tema. Aquí se ha aprobado, creo que hoy, la última prórroga del estado de alarma, por lo cual el confinamiento se mantiene hasta el 21 de junio de este mes, ¿no? Hay distintos niveles, se nos está abriendo distintas fases, donde en cada fase hay una mayor libertad, pero ahí estamos viendo también algo que llama muchísimo la atención. Cuanto se van reduciendo los niveles de confinamiento o de alerta y se va dando más libertad al individuo, este sale a la calle como si no hubiera un mañana. Es decir, sale a la calle sin tener conciencia de que el virus todavía está por ahí. Sale a la calle reuniéndose en multitudes sin saber que puede generarse en cualquier momento un rebrote de la pandemia. ¿Vosotros sabéis en qué situación nos encontramos en España en este momento? España es el país, en proporción al número de habitantes, más azotado por la COVID-19 de todo el mundo. Decía antes que los datos oficiales de fallecidos en España son, a día de hoy, 27.000 muertos. Los datos oficiales, 27.000 muertos. Pero los datos oficiales no son reales. Los datos oficiales están falseados por el gobierno español. Aquí, según los datos recogidos por otras entidades con conocimiento, con información real y relevante, apuntan a que hay prácticamente casi cerca de 50.000 muertos en España. 50.000 muertos en España. Eso es una tragedia que no tiene nombre. Esto es como si durante meses y todos los días hubiera caído un avión lleno de gente y hubieran muerto todo el pasaje y toda la tripulación. Hubieran muerto todos los días. Aquí han habido días en España en la que se ha cuantificado casi 1.000 muertos en un día. Recordad cuando en otras ocasiones, en cursos de la Fundación, he tenido la oportunidad de hablar de la experiencia tan dura de una de las tragedias más brutales que nuestro país también vivió en su momento, ¿no? El 11M. En el 11M hubieron 191 muertos. 191 muertos y 1.700 heridos. Eso hasta ahora nos parecía una barbaridad, pero es que a día de hoy hemos tenido la experiencia, como os he dicho, de tener 1.000 muertos diarios en España. Esta situación, evidentemente, genera en todo el mundo un desasosiego, unos impactos psicológicos a todos los niveles. Se han generado en aquellos que ya padecían un problema psicológico, un problema psiquiátrico, tenían abierta la historia clínica en cualquier unidad de salud mental, pues se ha provocado en muchas ocasiones una agudización de todos los síntomas, evidentemente, y esto es normal. Pero también han aparecido un gran número de sintomatología ansioso-depresiva en personas que previamente carecían de cualquier tipo de problema psicológico. Pero el impacto, el efecto de esta situación, obviamente, es generadora de toda esta situación. Quiero por todo ello presentaros, y ahora si me lo permite Soriana, para poder hacer un... Sí,
Para compartir pantalla, voy a presentar... Listo. Vale, gracias. Venga, está aquí. Muy bien. ¿Se ve bien? ¿Se puede ver? Oriana, ¿se ve? ¿Me lo confirmas? Sí, perfecto. Se ve perfecto. Vale, de acuerdo. Lo que voy a presentar ahora son una parte de los datos que hemos recogido a lo largo de 2 meses de intervención en uno de los dispositivos de atención psicológica telefónica que se creó en nuestro país. En concreto, el que se creó aquí en la Comunidad Valenciana, que estaba compuesto por más de 40 psicólogos, todos ellos con formación y con una avalada trayectoria profesional en el mundo de la emergencia. En concreto, este dispositivo estaba creado al 50% por compañeros de mi equipo de psicoemergencias y el otro 50% por compañeros de Psicólogos Sin Fronteras de la Comunidad Valenciana. Entonces, esto es un avance de lo que os comentaré después, de qué forma la psicología ha tenido peso en su intervención en la lucha contra la pandemia. Aquí tendremos mucho que hablar y quiero explicarlo con calma. Pero, en principio, centrándonos en las reacciones psicoemocionales que han ido teniendo la población a lo largo de estos meses de confinamiento, os quiero presentar unos datos, no son los últimos, estos son hasta el 10 de mayo, creo que veis allí. El servicio este ya ha finalizado, ahora os diré el porqué, y entonces los datos finales se están elaborando en este momento. Pero bueno, lo que vamos a ver aquí es una representación bastante significativa de cómo ha ido todo. Bien. Para que nos hagáis una idea, a lo largo de 2 meses de intervención, se inició el 27 de marzo y terminó el 27 de mayo, se han atendido un total de 1.700 llamadas. 1.700 llamadas telefónicas. Se habilitaron a través del Colegio de Psicólogos 2 líneas de intervención. Una que estaba dirigida hacia la ciudadanía en general, desde la cual cualquier persona desde su casa podría llamar y buscar asesoramiento o apoyo psicológico en base a las necesidades que en ese momento estuviera experimentando. Y luego otra línea paralela que estaba dirigida exclusivamente a la atención del profesional sanitario, del profesional de emergencias y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, aquellos que estaban en primera línea. Es muy curioso, y esto lo avanzo para lo que después os diré, que del total de esas 1.700 llamadas, casi 2.000 que hemos tenido, 1.700 llamadas que se han recibido, prácticamente el 90% han sido de la ciudadanía en general. Y el 10%, quizás el 12%, solamente de profesionales sanitarios o profesionales del mundo de las emergencias. Y de ese 10-12%, muchas de las personas que han llamado han sido para buscar asesoramiento con el fin de poder ayudar a un paciente, no para desahogarse ellos mismos. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Esto está diciendo simplemente que los profesionales de la salud en mi país han estado tan volcados en la atención a las víctimas, a los pacientes y a todas las personas afectadas por la COVID, que se han olvidado de sí mismos. Se han olvidado de escucharse, se han olvidado de cuidarse, y esto va a generar consecuencias brutales. Y de hecho, si estamos al día de las publicaciones que, por ejemplo, podemos ir encontrando en los medios de comunicación o en el propio Facebook, estamos viendo que incluso desde la propia ONU o desde la propia Organización Mundial de la Salud se está dejando claro que hay una petición importantísima de profesionales de la salud para poder empezar a elaborar todos los impactos emocionales, psicológicos y traumáticos que han tenido a lo largo del tiempo de exposición a esta tragedia.
volveremos a hablar de esto dentro de un ratito. Mirad, a ver aquí. Voy a pasarme, no voy a insistir mucho en esto. Esto simplemente quiero os comentar que este dispositivo de atención psicológica telefónica tenía una atención de 12 horas diarias. Empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche en 2 turnos, mañana y tarde, y cada turno a su vez estaba dividido en otros 2 turnos. O sea, había 2 equipos por la mañana y 2 equipos por la tarde. Se ve en esa gráfica que la gente, bueno, pues por curiosidad, llamaba mucho más por la mañana que por la tarde. Aquí tenemos lo que son las atenciones por línea. Vemos que en azul podéis ver que eran las llamadas dirigidas a la orientación psicológica y acompañamiento a la ciudadanía. En rojo, la orientación psicológica a profesionales sanitarios, cuerpos de seguridad y otros intervinientes. Por eso os he dicho esa proporción anteriormente, casi entre el 90 y el 10%, puesto que había luego en amarillo son llamadas fallidas que no contarían dentro de la estadística. Bien, vamos a ver. Hubieron llamadas de atención inicial y luego en muchos casos sí que se vio que la persona necesitaba siguientes llamadas o llamadas de seguimiento para poder cerrar el tema que le estaba generando malestar. Pero bueno, aquí hay que tener cuidado también porque estamos hablando de una intervención psicológica en emergencias y una intervención psicológica en emergencias tiene un comienzo y un final. No es una intervención de inicio de una terapia que puede durar lo que tenga que durar. Entonces aquí el seguimiento que se hacía se podía limitar pues a 2 o a lo sumo 3 llamadas posteriores a la primera. Aquí, este es un dato importante, ¿no? El acceso al recurso. Fueron 2 teléfonos que estaban abiertos en general y estaban publicitados para que todo el mundo supiera que podían acceder a ellos. Pero además de aquellas llamadas que provenían directamente de la persona que descolgaba de su casa y decía, por favor, necesito ayuda porque la angustia ya no puedo con ella, o incluso estoy teniendo pensamientos suicidas, porque esto es otro tema. Aquí se ha visto también que ha habido un repunte de los pensamientos suicidas, y esto es algo que se podría esperar. Imaginar una persona con una patología previa o sin patología, con un estado de desesperanza y de angustia, en la que ya se estaba rumiando esas ideas pasivas de muerte sin ningún tipo de apoyo social, y de repente verse confinado en su casa sin salir, cuando a lo mejor hasta hacía 4 días el único aliciente que tenía era poder salir y darse una vuelta, ver reducida esa libertad, pues en muchos casos como este ha habido un repunte del deseo suicida y un pensamiento de decir, ahora ya sí que no tiene ningún sentido el continuar con vida. Entonces, algunas de las llamadas que hemos recibido en este sentido ha sido para disminuir esta ideación y poder canalizarla adecuadamente. Pero como digo, aparte de las llamadas que directamente cada persona podía hacer desde su casa, se nos han derivado llamadas de servicios oficiales. Por ejemplo, prácticamente el 55% de las llamadas derivadas provenían de centros de salud y de atención primaria, o sea, incluso también de hospitales y del servicio de Cruz Roja. Esto quiero compartir con vosotros desde la cordialidad y desde la cercanía que estamos teniendo en este encuentro. Esto a mi equipo le ha sentado fatal, no solamente a mi equipo, sino también al propio Colegio de Psicólogos. Y os voy a explicar el porqué. El Colegio de Psicólogos solicitó al comienzo de esta pandemia, y sabiendo las consecuencias que a nivel psicológico iba a tener en la población, solicitó ayuda a la administración sanitaria de mi comunidad. Y solicitó ayuda en el sentido de que fueran ellos los que se hicieran cargo de este dispositivo con el fin de poder retribuir a los profesionales que formábamos parte de él. Y se le dijo que no.
se le dijo que no. O sea, se negó esa colaboración. Y entonces fue el Colegio de Psicólogos, haciendo uso de sus propios recursos económicos, quienes al final nos han retribuido. Pero qué curioso que, como digo, el 55% de las llamadas derivadas a los servicios de atención venían de aquellos que previamente nos habían negado la ayuda. Esto es absolutamente tremendo, ¿no? Y esto va a generar un debate posterior muy importante cuando termine todo este tema, todo esto un poco más calmado, un debate posterior muy importante sobre el papel de la psicología en nuestra sociedad, el papel de la psicología de emergencias, la necesidad de ampliar los recursos profesionales psicológicos dentro de la administración y dentro de la sociedad en general. Hemos visto que la atención psicológica que se ha prestado a lo largo de la pandemia se ha reducido, en la mayoría de los casos, a dispositivos de atención telefónica. Consideramos, y hay un grupo bastante nutrido de psicólogos emergencistas en mi país, dentro de una sociedad a la que pertenezco en su junta directiva, que es SEPADEM, estamos muy molestos y, como digo, va a generar un debate muy importante posterior a la pandemia, donde vamos a tener que luchar mucho por potenciar la figura del psicólogo emergencista, sanitario y clínico en nuestro país. Porque no se nos ha hecho caso. Porque la única intervención, el único modelo de intervención psicológica fundamental que hemos podido tener es a través de los dispositivos de atención psicológica. Pero esto no es suficiente. Nosotros teníamos que haber estado también, se nos tenía que haber demandado para estar también a pie de cañón en los hospitales, en las atenciones, en los cuidados de los pacientes, en los cuidados de los familiares, en las atenciones de los duelos que van a ser y están siendo absolutamente dramáticos, traumáticos y en muchos casos patológicos que las personas van a vivir. Ese comité de expertos que dice la Administración Sanitaria Española, en los cuales se ha cobijado o se ha asesorado, no sé exactamente por quién estaría compuesto, porque además se están cuidando muy mucho de decir los nombres de aquellos que nombraron en su momento como expertos. Pero os puedo asegurar que a nivel psicológico no han tenido en cuenta consideración alguna. No han tenido en cuenta consideración alguna. Dudo mucho que en ese comité de expertos sanitarios hubiera alguien con conocimientos mínimos de psicología, porque si lo hubiera habido, se hubieran evitado situaciones tan dramáticas como las que se han vivido en mi país y en otros países, porque creo que en otros países está sucediendo lo mismo. Y sobre todo, a mí me impacta enormemente, como especialista en duelo, lo mal que se ha hecho esto. Sabéis que lo peor que puede pasar en el mundo a un paciente es que este paciente muera solo, sin nadie a su lado. Lo peor que le puede pasar a una familia es que no se le permita la despedida de su ser querido. Eso es tremendo. Y desgraciadamente, esto es lo que ha pasado en este país. Muchas familias han visto cómo una ambulancia se llevaba de casa a su ser querido y no lo volvían a ver más, hasta que desde el hospital se le notificaba el fallecimiento y se les citaba en el cementerio tal día a tal hora para serle entregado las cenizas, sin haber tenido posibilidad alguna de despedirse. Y lo que es peor, ha habido tanta mala organización, tan mala organización en todo esto, que en muchos casos hay mucha gente que piensa que los restos que se le han dado de su ser querido quizás no sean su ser querido. Porque ni en cenizas ni en el cuerpo, porque los cuerpos no se podían ver. Iba el féretro sellado y no había posibilidad alguna de ver a la persona que va dentro. Yo no sé si he enterrado a mi madre, a mi padre, a mi hermano, o a un señor o a una señora que nada tiene que ver con mi familia, pero que me han entregado el cuerpo. Se han hecho cosas tremendamente mal. Por tanto, vuelvo a reivindicar que nosotros como psicólogos deberíamos de haber estado mucho más presente en todas estas situaciones. Incluso cuidando la custodia del cadáver
desde la salida del hospital hasta el lugar donde se entregaba a los seres queridos. Creo que se podían haber hecho de muchas maneras y las personas se podían haber despedido de los suyos con las mínimas medidas o con las máximas medidas de protección. Pero tal y como se han generado estas despedidas, por llamarlas de alguna manera, sin duda van a generar duelos traumáticos que ya están llegando a la consulta. Me estoy yendo por otro tema que quería tocar después, pero bueno, luego lo iremos enganchando. Y luego quedo pendiente de las preguntas que me vayáis haciendo, que es lo que más me importa. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de lo que son, por ejemplo, las personas atendidas dentro de la línea de atención a los profesionales de la salud. De ese 10%, 12% que nos han llamado, el 30% en auxiliares sanitarios, el 13,3% cuerpos de seguridad, el 13,3% también enfermeros o enfermeras y el 6% personal de servicios sociales. ¿Qué porcentaje de médicos tenéis ahí? Cero. Cero. De nuevo, los médicos se han olvidado de... Quiero pensar o quiero interpretar en esta ocasión que no se han olvidado de la importancia de la psicología. Creo que se han olvidado en esta ocasión, y apostaría por ellos, porque se han comportado como verdaderos héroes, se han olvidado de sí mismos. Han tenido que estar tan al pie del cañón durante todo este tiempo que se han olvidado de sí mismos. Han tenido que estar tan al pie del cañón durante todo este tiempo sin contar con los recursos suficientes que se han tenido que olvidar de todo lo demás que no fuera el paciente. Aquí no se les ha dotado de equipos de protección individual. No, han habido, imagino que las noticias que han llegado a todos los países, se habrá llegado noticias de España, como los profesionales de la salud, en ausencia de equipamiento adecuado, se tenían que hacer batas hasta con bolsas de basura. Esto es tremendo. Esto, para que os hagáis una idea, aquí en España han muerto 65 sanitarios. 65 sanitarios han fallecido por COVID, pero más de 50.000 han sido contagiados. 50.000 sanitarios en sus diferentes roles, médicos, enfermeros, auxiliares, asistentes, se han visto contagiados. Esto es una barbaridad, una barbaridad. ¿Creéis que esto no les va a pasar factura? Evidentemente, evidentemente. Y lo que yo les pido, por favor, y os ruego a vosotros también como compañeros de la profesión, que seáis capaces de defender esto en vuestros lugares de trabajo y desde vuestra responsabilidad, cada uno la que tenga, de poder concienciar a todos aquellos que están trabajando en primera línea, que por favor no se olviden de sí mismos. Porque si se olvidan de sí mismos, van a caer como están cayendo aquí, ahora, uno tras otro. Y no sabemos si va a venir un rebrote de la epidemia, pero desde luego, si viene, la gente no va a estar capacitada para poder afrontar esta situación, porque están heridos emocionalmente, la mayoría de ellos. Entonces, por favor, cuidar esto, tenerlo muy en cuenta y iniciar planes de prevención o hablar con los hospitales, hablar con la administración sanitaria, hablar con todos aquellos que tengan poder político para que consideren la necesidad incuestionable de la intervención psicológica y el cuidado de las necesidades psicológicas en la pandemia, pero tanto en la intervención, porque ahora ya no podemos hablar de prevención, porque ya está ahí, pero aún así los niveles de impacto que hoy por hoy afortunadamente todavía tiene Panamá son incomparables con los que tiene España. Por tanto, aún podemos hablar un poco de actividades preventivas, ¿no? Pero después también en el trabajo de la propia intervención para que la postvención sea pues, menos impactante y menos dura que la que vamos a tener aquí. Bueno, aquí tenéis la edad media de las personas que hemos intervenido. Han sido de 50 años, mayoritariamente mujeres. Vamos a ver esto por aquí. Bueno, un poco la diferencia entre aquellas, ha habido más presencia
de llamadas centradas en la atención psicológica que en la orientación. Inicialmente, las primeras llamadas al comienzo del dispositivo estaban centradas en la orientación, un poco buscando pues bueno, información sobre el manejo de este confinamiento, pero después, conforme pasaba el tiempo, es verdad, la intervención fundamental estaba centrada en la atención psicológica, porque ya es cuando las personas empezaban ya a experimentar toda esa sintomatología fundamentalmente ansioso-depresiva. Aunque aquí vais a ver exactamente, vamos a ver, está por aquí, aquí, ¿vale? En una gráfica tenéis las necesidades principales o los diagnósticos principales o la sintomatología principal que hemos atendido en porcentaje. Veréis que mayoritariamente ansiedad. Ansiedad, miedo, tristeza y después pues toda una serie de otros elementos varios en los cuales, por ejemplo, está también, veis, el duelo complejo no tiene el porcentaje tan elevado como el que va a tener ahora, evidentemente. Aquí estábamos hablando, digo que son datos de la mitad de la intervención, no son los datos finales. Seguramente en la memoria final el porcentaje de duelo complejo será mucho, mucho mayor, porque aquí las personas todavía estaban en la fase de impacto, de shock, ¿no? De la toma de conciencia de la realidad, ¿no? El inicio del duelo, pues en su cruel realidad, se va a empezar a manifestar ahora, ¿no? Conforme uno va tomando conciencia de lo que ha pasado y sale de ese estado de negación en el que muchos se han quedado como mecanismo de defensa para no tomar conciencia de la barbaridad que la vida le ha puesto delante. Pero fundamentalmente, como veréis, mucho tema de manejo de emociones, ansiedad, miedo y tristeza. Aquí esta mañana mismo he hablado con una paciente por teléfono porque nosotros ahora en el hospital estamos teniendo el 50% de atención presencial y el 50% de atención telefónica, y además hemos ampliado el horario de atención para no generar mucho movimiento en la sala de espera y bueno, con las mayores prevenciones posibles, el contacto, la distancia social, protegidos con mascarillas, en fin. Bueno, esta mañana en una atención telefónica me decía una señora que ella estaba pues muy triste y con mucho miedo, porque llevaba 2 meses y pico sin salir de casa, que a ella lo único que le movía en la vida era el contacto con sus hijas y con sus nietos, que le daba mucho miedo ver a sus nietos o abrazarlos por temor a contagiarlos, que sus hijas estaban muy angustiadas también por ella, porque esta señora es una persona de riesgo, y todo esto pues estaba generando un estado de malestar muy importante que no sabía cómo manejar. Es una muestra absolutamente representativa de los miles de casos que hay similares en estos momentos y que vamos a tener que seguir atendiendo pues, de forma intensa a lo largo de los próximos meses. Doctor, perdón que lo interrumpa. Sí. ¿Pudiese por favor revisar los participantes quién está en la sala de espera para que los pueda accesar? Sí, vamos a hacer una cosa. Como esto ya lo termino, dejo esto y te voy a pasar a ver cómo lo hacemos esto. A ver, un momentito. Vale, ya lo tienes. Ok, gracias. Ahí está. Bien. Volviendo aquí. ¿Cómo voy de tiempo, Oriana? Acá son las 3:50. Sí, aquí 7 horas más. Pero ¿cómo voy de tiempo en cuanto a lo que tengo que ocupar? ¿Voy bien? ¿Puedo seguir Sí. compartiendo? Puede Vale. seguir, claro que sí. Vale, de acuerdo. Vale. En fin, tenía una anotación de los puntos que quería ir desarrollando, lo que pasa es que los he ido intercalando y al final
ya he hablado de cosas que quería comentar posteriormente, pero sobre todo, de verdad, para hacer un pequeño resumen de lo que he dicho hasta ahora, dos temas. Importancia del cuidado del cuidador, importancia de que los profesionales, por favor, os escuchéis. No sé cuántos de vosotros, los que estáis presentes en este webinar, tenéis contacto directo con pacientes de COVID o estáis viviendo situaciones de mucho impacto, ¿no? Emocional. Por favor, no dejéis de escucharos posteriormente. No terminéis ningún día de ejercicio de trabajo sin preguntaros con qué os habéis quedado enganchados. Y si os habéis quedado enganchados con algo, permitir un tiempo para poder desconectar. Recordar las fases de la empatía. Esto es algo que yo siempre digo y dejo muy claro, ¿no? La empatía es mucho más allá de ponerse en el lugar del otro. La cuarta fase de la empatía es fundamental. Recolocar, volver, restablecer la distancia afectiva, volver a tu lugar para saber que estás preparado para poder al día siguiente volver a ejercitar al 100% tu trabajo, porque la implicación con el paciente siempre tiene que ser al 100%. Pero recordar también algo que siempre digo, una cosa es la implicación al 100%, que eso siempre tiene que darse, y otra cosa es la sobreimplicación, que eso nunca debe de darse. Entonces, es un hilo muy fino que separa una cosa de la otra, y por miedo a sobreimplicarme a veces no me implico. Siempre antes de volver a casa del trabajo, preguntaros con qué me he podido quedar enganchado. Y desde luego, dentro de vuestras responsabilidades o de vuestras competencias, por favor, que la Administración valore la importancia de la intervención psicológica en todo momento y desde el principio. Esto es fundamentalmente el resumen de lo que quería decir. Cuidaros y ayudar a cuidar y luchar porque la presencia del psicólogo esté mucho más presente de lo que ha estado en España. Repito, aquí nos hemos limitado simplemente a la atención telefónica y yo creo que deberíamos haber estado al pie del cañón. Hay muchas personas que han sufrido, muchas personas que han sufrido, muchas personas que han muerto solas y nosotros podríamos desde nuestra responsabilidad y desde nuestros conocimientos teníamos que haber asesorado para poder orientar adecuadamente y que estas personas no hayan muerto solas y que no vivan ahora duelos tan traumáticos por haber dejado pendientes cantidad de asuntos que no están cerrados adecuadamente. El COVID no es una broma. El COVID no es una broma, es un virus muy traidor. Es un virus muy traidor que desconocemos y que, desde luego, algunos están frivolizando porque, desde luego, no forma parte más que también de otro mecanismo de defensa para no tomar conciencia de la realidad. Pero esto te trastoca la vida totalmente. Y si sales, en muchos casos sales con secuelas altamente traumáticas. Y no afecta, como decían al principio, a aquellas personas de elevado riesgo, ¿no? O persona o población de riesgo. No, puede afectar a cualquiera. Yo quisiera, os voy a poner un audio que me parece interesante, simplemente para hacer reflexión, ¿no? De todo esto. Un audio es una entrevista que le hicieron a un militar de alta graduación en España, una persona pues, de mediana edad, pero absolutamente sano, deportista, sin ningún tipo de problema médico ni físico, y que, pues desgraciadamente, el COVID lo atrapó y estuvo a punto de morir. Quiero, por favor, que escuchéis, voy a buscar aquí el audio que tengo preparado, quiero que escuchéis la entrevista, es una entrevista que le hizo un periodista en la radio, y os deis cuenta de la emoción de aquel que sobrevive a este tremendo virus. ¿Y en qué situación se puede quedar? Lo voy a poner, si no lo escucháis bien, por favor me lo decís. Vale. Yo tengo la sensación, la fase de instalamiento, en la fase y medio, de que asistimos a cierto momento de relax. Tengo la impresión de que cunde una sensación de victoria cuando no debería ser así.
porque siguen habiendo cientos de compatriotas muertos, no te digo en el resto del mundo. Seguimos sabiendo demasiado poco del puñetero coronavirus y hay miles de hospitalizados, algunos de ellos muy graves. Es un momento, creo que idóneo, para hacer el enésimo llamamiento a la responsabilidad de todos, porque estoy convencido de que es cierto que esto lo vamos a ganar, pero ni mucho menos se ha conseguido la victoria. Calma. Lo primero es lo primero. Tengo la ocasión de saludar a un conocido, quiero pensar que también amigo, el teniente coronel Jaime Ortiz de Loza. Le conocí hace unos meses, tuve el honor de invitar a compartir una mañana de sábado con ellos en la asociación Conde de Gazola. Digo ellos porque los artilleros del Ejército de Tierra son mucho más que una familia. Teniente coronel Jaime, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Ángel. Encantado de volver a oírte después de este mal trago de 45 días. Igualmente. Lo primero, Jaime, ahora entramos al detalle de cómo han sido estos días, pero ¿qué tal estás? Pues estoy animado, con fuerza porque la Asociación Conde de Gazola, que reúne a más de 800 artilleros, desde sargento a general de ejército, Jaime Domínguez Bú, sargento Molina, pues me da mucho apoyo. Y yo lo noto, Ángel, yo noto en la espalda cada mañana la mano de tantos compañeros rezándole a Santa Bárbara para que yo me recupere. ¿Cómo empezó todo hace 40 y tantos días, Jaime? Pues no lo sé. La verdad es que ni mi mujer ni yo, que los dos lo hemos pasado, afortunadamente ella sin ningún tipo de secuela. No podemos definir dónde lo hemos pillado, porque vamos a todos los sitios juntos, pero bueno, hace 45 días empecé a tener fiebre. Afortunadamente mi vecino es médico y me patroneó de alguna forma y me dijo: Jaime, vámonos al hospital. Él me trajo a urgencias, de urgencias pasé a la UBI y de la UBI he vuelto otra vez a la planta, afortunadamente. ¿Cómo han sido esas semanas, esos días en la UBI? ¿Cómo se podrían describir? Para mí ha sido un segundo en la UBI, porque yo no me he enterado de nada, aunque realmente oía todo. O sea, el doctor José María Fuster, que es el que dirige la UBI de Vistahermosa aquí en Alicante, me proponía cosas y yo, por supuesto, le decía que sí. Me cogía a su muñeca durante 45 días y era como un cordón umbilical que me daba vida. Y mi mujer es la que la ha pasado mal, porque ella estaba fuera, solamente pues con este confinamiento que tenemos, solamente podía hablar con el médico cada 24 horas, y claro, la pobre, pues un sufrimiento. Pero bueno. ¿Cuáles han sido las secuencias, las consecuencias, los síntomas que ha hecho en ti el coronavirus? Para mí, yo me di cuenta que tenía el coronavirus en el momento que tuve ya el vientre suelto y aquello ya era descontrolado. Entonces yo sabía que yo ya he caído, seguro. Me trajeron a Vistahermosa, me dijeron bajar a la UBI. Yo no quería bajar a la UBI porque francamente me daba miedo. Subió el médico y me dijo: pero bueno, ¿qué te pasa? Digo, pues francamente me da miedo. O sea, es que sé que como baje a la UBI ya no vuelvo. Y dice: no, aquí arriba no estás controlado, abajo vas a estar monitorizado, vente conmigo. Y me fui con él. Y el don José María Fuster, bueno, un equipazo. Todos los aplausos que se le dan a los sanitarios son pocos, porque yo los he visto durante muchas noches desvivirse para recuperarnos y poder devolvernos a la vida. ¿Qué es lo que me ha pasado? Pues por el camino me he dejado, como Blas de Lezo, me he dejado la pierna derecha, a partir de la rodilla para abajo la he perdido. Tengo hemiplegia en toda la parte izquierda y, bueno, pues afortunadamente puedo hablar, porque no te puedes imaginar lo que es la sensación, tú que eres comunicador, de no poder comunicarte con tu médico. Tremendo horror. ¿Y qué tiene que ver que hayan amputado una pierna o para esa hemiplegia, Jaime?
pues por lo visto me dio de dar un trombo en la arteria tibial y otro trombo en la parte frontal del cerebro que controla toda la parte de la hemiplegia del lateral izquierdo, y son infartos. En un momento determinado, pues eso es lo que ha ocurrido, que las arterias se han obstruido. Como yo, el pie derecho cuando lo vi, estaba momificado, era tremendo. Maldito virus. Sí. El mensaje que apuntaba yo al principio, tiene la sensación de que hay cierto relax. Cuando la gente salimos a la calle, pensamos que esto se ha acabado. Desde una cama del hospital, ¿qué tienes que decir, Jaime? Estoy indignado, Ángel. Estoy indignado porque entiendo que nuestros gobernantes, para no señalar a nadie, nuestros gobernantes han querido que no hubiera alarmismo. Y ahora estamos pasando de fase 0 a fase 1. Y yo estoy indignado porque la comunicación que se hace es tan mala con las buenas empresas de comunicación que hay en España. La comunicación que se hace es tan mala que yo creo que el pueblo español no sabe el peligro que corre cuando pasa de la fase 0 a la fase 1. Esa alegría que veo en Sevilla, en Ceuta, todo el mundo, pero oiga, es que hay mucha gente, aparte de los 25.000 compatriotas que han muerto, y que parece que sea un número frío. No, es que son muchos más. Yo que soy militar, son 5 divisiones, 25.000. Eso es una barbaridad de gente muerta. Pero no me digas que se ha muerto la gente mayor. Yo soy bastante jovencito, Ángel, como tú sabes. Sí. No me digas que se ha muerto la gente que tenía secuelas. Yo no tenía absolutamente nada. Ni asma, ni alergia. Nada. O sea, yo una persona completamente sana. Y me encuentro pues con una pierna menos y me encuentro con un medio cuerpo menos, Ángel. Entonces, que no se transmita a la gente porque no quieren que haya alarmismo. Hombre, yo creo que hay que ser muy serios, hay que decirle, es que cada día oigo un mensaje contradictorio en los 4 días que llevo aquí arriba viendo la televisión, porque antes no he estado, yo 45 días están borrados de la lista, pero me indigna que no se comunique adecuadamente y con claridad y con transparencia, como este programa. Y que da gusto oíros lo bien que trabajáis y la transparencia con la que dais la información, porque se comunica el pueblo español. Oiga, como usted no tenga cuidado y la coja, puede ser que se libre o puede ser que le pase como Jaime Ortiz. Y yo lo que no quiero es que la gente desconozca el peligro que está corriendo yéndose a la playa a hacer, ¿cómo lo llaman? Botellones o a bailar la sardana o a bailar la feria de abril. Oiga, tengan cuidado porque hasta que no haya vacuna, aquí está todo el mundo en peligro. Eso está claro. Un enésimo llamamiento a la responsabilidad. Lo dice alguien desde una cama del hospital, recién salió de la UCI, que ha perdido una pierna. Jaime Ortiz de Loza. Hace 4 días que me operaron de la pierna. Sí. Ángel, muchísimas gracias. Bien, he querido ponerlo para que podáis escuchar en primera persona lo que es el efecto de esta enfermedad. No solamente eso, sino también que este mensaje de esta persona sea también un llamamiento a la responsabilidad. Y nosotros, como profesionales de la salud, tenemos la obligación de ser eco y altavoces de este mensaje para toda la población, para que se den cuenta de que es importante seguir la normativa indicada y que esto es muy grave. Y si no hay una conciencia clara de la responsabilidad, de las consecuencias, esto va a acabar con todo el mundo. Y yo no quiero ser alarmista, pero también es importante que tengamos en cuenta que cuando la comunicación no se transmite adecuadamente, conlleva confusión. Y en España ha habido mucha confusión, porque durante todo este tiempo el gobierno se ha dedicado mucho a dar una imagen pues muy suave y muy fugaz de lo que es esta pandemia. No solamente manejando y ocultando los datos reales de la cantidad de fallecidos, sino que mostrando imágenes en la televisión de los hospitales donde se ponían a bailar los profesionales de la salud en celebración, con coreografías, que luego todo quedaba muy bonito. A las 8 de la tarde, todos los españoles al balcón, a las terrazas, a aplaudir
a los profesionales de la salud al ritmo de Resistir del dúo dinámico, no sé si conocéis la canción, que se puso aquí como un himno, como si todo esto fuera alegría, y no, aquí no se han visto imágenes duras, no se han visto imágenes dantescas. Que por un lado me parece muy bien, pero no se puede estar solamente en un polo y olvidarse del siguiente. Vamos a buscar un punto intermedio para que la realidad ayude a la gente a tomar conciencia de lo que verdaderamente está pasando. No disfrazo lo que está pasando porque corro el riesgo de que cuando se liberan un poco las fases del confinamiento, salga a la calle, como decíamos al principio, sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de protección y pensando que la vida es igual que era antes. Y no, la vida ya no es como era antes. La vida hoy por hoy no es como era antes. Vuelvo a decir, no es un mensaje alarmista, es un mensaje de realidad. ¿Superaremos la pandemia? Por supuesto que la superaremos. No será la primera pandemia que supera la humanidad, pero esto conlleva un tiempo. Conlleva un tiempo y en ese tiempo un proceso de adaptación por el que tenemos que pasar todos, nos guste o no. Y nosotros, como profesionales de la salud, debemos de ser altavoz de este mensaje para que la población tome conciencia de ello. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? A mí me hace gracia esto de las lecciones aprendidas, que en muchos congresos se termina con lo mismo. Lecciones aprendidas. Pues ya no sé en Panamá, pero en España no se aprende ninguna lección. Aquí no aprendemos nada. Porque volvemos a caer en la misma piedra, a tropezar en la misma piedra una y otra vez. Podemos identificarlo con lecciones, si queréis, lecciones identificadas. Lecciones identificadas y cada cual, si quiere, las aprende o no las aprende. Porque desde luego es vergonzoso. Todo lo que a nivel psicológico, de intervención psicológica en emergencias, nos dimos cuenta que se hizo mal en el 11M, no estamos aplicando ahora en esta nueva crisis aterradora en nuestro país y a nivel mundial. Los psicólogos no estamos presentes como lo que debemos de ser, profesionales absolutamente importantísimos dentro de la atención en esta emergencia. Debemos de estar mucho más presentes, se nos tiene que escuchar mucho más. Ese debate posterior que vamos a tener aquí en España, yo os lo lanzo para que lo tengáis también en todos los países. Debemos de empoderarnos mucho más para que se nos tome en consideración. Pero que se nos tome en consideración de una forma, y esto es un apunte ya para ir finalizando, lo que quería también comentar. Por desgracia, los psicólogos somos muchas veces nuestros peores enemigos. Somos los que nos ponemos los palos en las ruedas. Somos los que nos ponemos las zancadillas. Mirad, si queremos que nuestra profesión tome la relevancia que realmente debe de tener, la importancia que realmente tiene, no podemos trabajar de forma voluntaria. Nuestro trabajo siempre tiene que ser remunerado. Y aquí es importante que entendamos que, por mucho que nos guste ayudar, no vamos a ayudar si no estamos capacitados para hacerlo. Y no vamos a ayudar si no nos van a cubrir nuestras necesidades y a recompensar nuestro esfuerzo. Aquí en España se ha llegado hasta a contratar estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina. O sea, como os estoy diciendo, estudiantes de enfermería, personas que no habían terminado todavía sus estudios, pero ante la necesidad de recursos se les ha contratado. ¿Sabéis a cuántos psicólogos han contratado en la pandemia? A ninguno. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué no? Fundamentalmente porque aquí, en España, hay un pensamiento tan buenista de que los psicólogos nos ofrecemos libremente y nos ofrecemos gratuitamente. Con lo cual, como esta gente son tan buenos que se van a ofrecer y lo van a hacer gratis, pues no vamos a contratar a ninguno. Y esto es un error de base. Por favor, os lo traslado a vuestro país como lo estoy trasladando a todos los países con los que estoy hablando. Por favor, no nos pongamos la zancadilla entre nosotros mismos. No seamos tontos.
tenemos que cuidarnos, tenemos que valorarnos y tenemos que tener conciencia de nuestros límites y de nuestras capacidades. Por favor, entender que por ser psicólogo no quiere decir que estemos capacitados para ayudar en todos los momentos y en todas las situaciones. Aquí se han creado dispositivos de atención telefónica por grupos de psicólogos que se han unido. Vamos a ayudar porque queremos ayudar, porque nos necesita la sociedad. Pero ¿tú tienes experiencia en atención en crisis? No. ¿Tú tienes experiencia clínica? No. ¿Tú tienes experiencia en esto? No. Pero tenemos que ayudar. Eso no se puede hacer, porque esto lo único que hace es mucho más daño que beneficio. Uno tiene que ser consciente de hasta dónde puede llegar. ¿Yo estoy preparado para asumir esta responsabilidad? Sí, adelante. ¿En qué condiciones? En unas condiciones adecuadas, que se valore mi trabajo y se me retribuya. No voluntario. Pero si yo no estoy capacitado, no lo puedo hacer. Y esto es lo que siempre digo también, y aquellos que habéis escuchado algunas de mis clases, sabréis que lo repito una y otra vez, ser consciente de vuestros límites para entrar en contacto con vuestras capacidades. Entender que un psicólogo de recursos humanos no es una persona capacitada para atender un duelo, por ejemplo, o para atender una situación de emergencias. Y pongo el ejemplo de siempre. Si vosotros vais por la calle, si una mujer, por ejemplo, va por la calle, se cae y se rompe una pierna, ¿dónde va? ¿Al ginecólogo o al traumatólogo? La respuesta está clara, ¿verdad? ¿Y por qué? Si los dos son médicos. Esa es la historia. Los dos son médicos, pero tienen especialidades diferentes. Y cada uno, zapatero a sus zapatos. Que cada uno acuda o cada uno responda en base a su capacitación, a su formación y a su profesionalidad. Bueno, hay temas, como veréis, que me afectan y más que otros, y yo saco toda la energía en la defensa. Por eso a veces tengo problemas, pero soy un luchador de la psicología y debe de ser así para poder llegar a donde queremos llegar. Bien, no os voy a decir mucho más. Lección aprendida en general, pues que la vida puede acabar en cuestión de un segundo. Y esa falsa percepción de invulnerabilidad por la que nos protegemos y pensamos que las cosas malas solamente le suceden a los demás es totalmente falsa, totalmente mentira. Que lo que hasta ahora, hace 3 meses pensábamos que solamente pasan las películas, pasa en la vida real. Y en cualquier momento, toda nuestra estabilidad puede verse arrebatada de nuestro control y nuestra vida cambiar radicalmente. ¿Estamos preparados para esto? Pues muchos no. Por eso, la experiencia que estamos viviendo ahora nos tiene que servir como una experiencia de aprendizaje para entender que la vida, como he dicho, puede acabar en cualquier momento y nos pasamos muchas horas, muchos días de nuestra vida ocupándonos y preocupándonos por asuntos triviales, por temas intrascendentes, por cosas que realmente no merecen la pena. Y cuando vivimos una situación como esta, nos damos cuenta de lo que realmente sí merece la pena. Que le digan ahora a este señor, cuyo testimonio acabáis de escuchar, una persona absolutamente sana, que ha quedado totalmente, pues, afectada por el coronavirus, con una pierna menos, con una hemiplegia y totalmente retirado ya de lo que era su profesión como militar. Preguntarle si la vida le ha cambiado y preguntarle si ha aprendido algo de todo esto. Pues sin esperar que esta misma experiencia traumática nos pase a nosotros ni a ninguno de los nuestros, yo os invito a que reflexionéis sobre esto y nos sirva para tomar conciencia de esta realidad y poder estar más presente en la vida, disfrutarla y ser felices, porque esto que estamos viviendo, desde luego, es absolutamente devastador. Quisiera ahora abrir el turno de preguntas, aquellas cosas que me queráis decir, que me queráis preguntar, y yo, dentro de mis posibilidades, intentaré dar respuesta.
No sé cómo vamos a hacer esto, si tú, Oriana, me vas preguntando. Sí, no, tenemos unas 2 preguntas en el chat y tenemos una persona con la mano levantada. Vamos primero con las del chat. Vale. Wibis, creo que dije bien tu nombre, pregunta, ¿cuáles son las principales recomendaciones que podemos darle a pacientes con comorbilidades que les hacen vulnerables al COVID y que presentan mucha ansiedad? Pacientes con comorbilidades previas, pues es que también depende de cuáles sean esas comorbilidades. Es decir, estamos hablando de personas con una patología previa, imagino, una historia psiquiátrica previa que se ha visto afectada o intensificada por el estado de confinamiento o por la experiencia traumática que estamos viviendo ahora, ¿no? Bien, como siempre digo, no hay respuestas magistrales para estas cosas. Cada caso es totalmente diferente y siempre habría que escuchar cuál es la situación concreta de la persona que busca ayuda y que está trasladando su angustia o su preocupación. En base a esto y desde un proceso de absoluta escucha activa, valorar cuáles son las circunstancias y orientar al respecto. Muchas de las cosas, y sirve como respuesta también ampliada, muchas de las cosas que nosotros a lo largo de este dispositivo de atención telefónica hemos hecho es algo, partía de la base de una palabra clave, ¿vale? Que os lanzo a vosotros. Normalizar. Normalizar. Siempre tenemos que normalizar. Muchas de las preguntas, de las angustias, de las preocupaciones que nos estaban transmitiendo eran absolutamente normales. Y desde el momento en el que alguien supuestamente experto que te coge el teléfono en la otra línea y está para ti, te dice esto que te está pasando es normal, no te preocupes, no hay nada extraño en lo que me estás diciendo, entra dentro de la lógica y poco a poco irá pasando para que la persona disminuya su nivel de angustia, ¿vale? Por tanto, cada caso va a ser diferente, pero en muchos la pauta principal de lo que tenemos que transmitir es ese mensaje de normalidad. Es lo mismo que en una intervención en emergencias que hemos dicho, ¿no? Partimos de la premisa básica de ustedes están viviendo síntomas normales dentro de una experiencia absolutamente excepcional, ¿vale? Ni se van a volver locos, ni esto va a ser para siempre, ni van a perder el control de por vida de las riendas de su existencia, sino que todo esto es normal. Ahora voy a escucharle y voy a ver en qué otras cosas les puedo ayudar, pero dar por favor ese mensaje de normalidad como premisa fundamental. Okay. Muchas gracias. La otra pregunta o comentario de Doris es, para lograr que la psicología sea vista como una necesidad en esta situación de pandemia, creo que habrá que presentar datos de situaciones que van a afectar las empresas o la economía del país, o va a ser una carga psicosocial para la estabilidad del país. Pues desgraciadamente, muchas veces para poder hacernos presentes, tenemos que ir siempre con datos estadísticos y datos económicos. Eso es lamentablemente triste, ¿vale? Está claro que esta pandemia va a generar nuevas pandemias, pero no médicas, sino psicológicas, sociales, económicas. O sea, lo que está sucediendo ahora en España, por poner una referencia, no se ha visto en años. No se ha visto desde la posguerra en 1939 que terminó. Estamos viviendo escenas en España que son similares a lo que se está viviendo en Venezuela desde hace años. Colas larguísimas de gente buscando comida, yendo a la caridad, a ONGs para que les llenen la cesta de comida y poder alimentar a sus hijos, porque han perdido los trabajos, porque no se les están pagando los ERTES que llaman aquí suspensión temporal del trabajo, porque esto ha llevado a España a una recesión económica de la que no vamos a poder salir en muchos años. Entonces, evidentemente, esto
transmitir esto en nombre de la psicología y para hacer ver que toda esta tremendas secuelas postraumáticas a nivel biológico, físico, psicológico, económico, social, va a generar en la población, pues que nos sirva de herramienta o de instrumento para presionar a la administración, que son los que al fin y al cabo los que tienen en última instancia el poder de decidir. Pero vuelvo a repetir, es lamentable que siempre tengamos que ir acudiendo a los datos económicos, ¿no? Fijaros, yo cuando terminé la tesis doctoral, la hice en una unidad de cuidados intensivos, sabréis alguno, una unidad de cuidados intensivos pediátricos, de distintas unidades del hospital, me reclamaron para formar parte de los equipos. Pero bueno, la dirección general del hospital dijo que para eso no había dinero, que para otras cosas sí, pero para que ellos sabían perfectamente que el trabajo que yo había realizado había dejado claro y había demostrado, sin lugar a dudas, la importancia de la psicología en las unidades críticas, pero que para eso no había dinero. Para otras cosas sí, para esto no. ¿Qué pasa? ¿Qué tenía que haber ido yo? Me pregunto muchas veces, tenía que haber ido yo con un dossier y tenía que haberle dicho, ¿usted sabe lo que vale un día de hospitalización en una unidad de cuidados intensivos? ¿Sabe que vale esto 6.000 euros al día o 7.000 euros? Un día de hospitalización. ¿Usted no se da cuenta de que la intervención psicológica o la presencia del psicólogo en el equipo de cuidados intensivos puede ayudar al restablecimiento del paciente en un menor tiempo? Y cuanto menos tiempo esté en la unidad, menos gasto habrá. Es que era necesario que yo tuviera que ir con esos datos. No era necesario que esa persona entendiera desde su concepción simplemente humana que esto es algo que favorece la humanización de la asistencia sanitaria. Hay que ir siempre con datos económicos, pues desgraciadamente sí. Entonces... Ok, tenemos la mano levantada de Vanetti. ¿Quieres hacer tu pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la información. Bueno, en verdad son dos preguntas. La primera, como usted dijo, cada caso es diferente y se aborda de manera diferente. Pero ¿hay algún tipo de técnica que usted utilice que no se puede decir como que esta funciona para todos, pero hay alguna con la que usted comienza, sobre todo para estas personas que llaman y que están realmente bastante alteradas, digamos un llanto incontrolable o a veces a gritos, que nos pueda compartir? Y la otra es si ha contemplado desde su conocimiento si hay algún nexo para que aquí en Panamá se tome algún tipo de diplomado de formación en lo que es la parte de psicología de emergencias, porque creo que en gran parte ahora en el país pues también ha habido un impacto bastante grande en todo esto y ojalá tomemos bastante empoderamiento de como usted lo planteaba en antes, de cómo tenemos que unirnos como gremio para hacer que la profesión sea validada como tal dentro de la sociedad y del ámbito sanitario. Pues sí, con respecto a la segunda pregunta, estamos totalmente de acuerdo. Ojalá se pudiera conseguir ese objetivo que depende de la unión de todos nosotros para luchar en esa misma dirección. Tengo que decirte que en España, incluso en España, todavía no hay un máster oficial de psicología de emergencias, ¿vale? Estamos luchando mucho para que desde la administración se consolide, se diseñe y se oficialice con el fin de conseguir la especialidad como psicólogo emergencista de una manera oficial. Hasta ahora estamos trabajando sin tener esa cualificación como puede ser la que tenemos nosotros como psicólogos clínicos, ¿no? Pero estamos en ello. Entonces, en España todavía hay másters, hay posgrados, hay cursos, pero no tienen la calificación oficial. En Panamá, pues no es la primera vez que Giselle y yo hemos hablado de esto también, como poder encontrar el modo de poder conseguir una formación reglada que pueda también contemplar la importancia de poder generar esta especialidad, ¿no?
o de poder formar más allá de los cursos que yo he podido dar cuando he podido desplazarme allí con vosotros. Eso es un trabajo complejo, ¿vale? El crear un máster a nivel oficial es un trabajo complejo y no depende solamente de una entidad como pueda ser la fundación, ¿no? Aquí tiene que jugar la administración, tiene que jugar el ministerio, tiene que jugar las universidades, hay muchos elementos que tienen que confluir para poder aunar esfuerzos y llegar a conseguir el objetivo. Yo espero que se pueda lograr en algún momento porque la necesidad es importante, pero independientemente de que haya o no una formación reglada, sí que tiene que haber una unión de profesionales con los mismos intereses y con los mismos objetivos, que eso puede empezar ya. Poneros todos de acuerdo y a través de la fundación o a través de lo que vosotros consideréis, sería muy importante que hubiera una unión, una asociación, un modo de poder todos los psicólogos emergencistas o todos los psicólogos en Panamá interesados por la psicología de emergencias que estuvierais conectados de alguna manera para luchar por todo ello. Con respecto a tu primera pregunta, bien, es cierto que como he dicho no hay ninguna fórmula específica ni magistral y que cada caso es diferente, pero a la hora de poder recoger las necesidades de una persona que está absolutamente alterada, pues con clara sintomatología ansiosa y partiendo de la base de que estamos hablando de una atención telefónica, lo más importante en este caso es la prestación de los primeros auxilios psicológicos por parte del profesional que se encuentra en la otra línea y en este tipo de intervención telefónica en la que no hay un cara a cara ni una presencia, ni puede haber contacto físico, ni puede haber nada de esto, ni te puedo ver para observar tu comportamiento no verbal, me tengo que dejar llevar por la voz. Con lo cual, la voz tiene que ser mi instrumento de trabajo principal. Una voz pausada, una voz tranquila, una voz que no solamente a través de ella lance mensajes adecuados para que la persona reduzca el nivel de ansiedad, sino que el tono, el volumen y el modo del parafraseo que podamos utilizar, todo lo paralingüístico, va a ser la herramienta principal para reducir el impacto inicial y la persona se vaya calmando para que pueda empezar a trabajarse de alguna manera, porque cuando una persona está muy alterada no te escucha, está en lo suyo. Entonces, la voz, la tranquilidad que tú puedas transmitir a través de la misma es lo que va a ayudar a poder iniciar esa prestación de los primeros auxilios psicológicos iniciales. Ok, en el chat tenemos dos preguntas de Adriel. La primera, ¿qué podríamos recomendarle a una persona que está manifestando síntomas de algún trastorno psicológico o psiquiátrico? De algún trastorno psicológico o psiquiátrico que no tiene en este momento acceso o posibilidad de visitar a un profesional de la salud mental? Y su segunda pregunta es, ante la detección de algún pensamiento suicida, ¿qué recomendaría si estamos dando atención telefónica como medida o alternativa con mayor probabilidad de efectividad? Bueno, ante la segunda pregunta, el mensaje que te puede llegar de la otra parte, donde tú observas que puede existir o que de hecho existe porque se manifiesta una ideación suicida, es un mensaje que tienes que recoger y que tienes que atender con mucha seriedad y con mucha cautela. Pero recordar que no es lo mismo un pensamiento pasivo de muerte o una ideación suicida puntual a cuando ya se pasa a lo que es una planificación y un pensamiento recurrente que puede verse intensificado por el efecto de la pandemia. O sea, el que alguien te diga, estoy pensando en acabar con mi vida o me gustaría morirme para que todo esto termine porque ya no soporto más,
no lo tenemos que tomar como una señal de extrema gravedad, ¿vale? Porque también aquí hay que normalizarlo. Lo que pasa que, claro, abre una puerta a un tema en el que tienes que seguir profundizando para saber exactamente cuál es la auténtica dimensión de ese pensamiento. Por un lado, yo puedo normalizar que me pueda pasar por la cabeza el deseo de morir, pero por otro lado tengo que ver realmente hasta qué punto ese deseo de morir está estructurado. Si está estructurado y la persona te está diciendo que lo tiene ya todo planificado y que a lo mejor esta llamada es la última que va a tener con una persona, pues aquí rápidamente, y esto es algo que nosotros teníamos muy claro en nuestro dispositivo, tenemos que estar, y en una ocasión lo tuvimos que hacer, tenemos que llamar inmediatamente por otra línea a los servicios de emergencia, al 112 en España, no sé si vosotros tenéis el 911, llamar y que se desplace rápidamente, con lo cual aquí entra a jugar parte la importancia de conseguir la máxima información de esa persona para poder transmitir los datos a los servicios de emergencia. Y la máxima información es saber dónde vive, la dirección, si se encuentra con alguien, si está solo, si ha habido intentos previos, si ha tomado algo ya, porque a lo mejor la persona te está llamando y ya ha hecho una ingesta previa, o si tiene pensado realizar esa ingesta. Es decir, tienes que cuantificar y valorar cuál es el estado real de esa situación. Pero cuando es muy grave, hay que alertar por otra línea a los servicios de emergencia porque tú no vas a poder manejar esa situación por ti solo. Si la situación es grave, repito, ¿eh? Otra cosa es la simple comunicación de un deseo de muerte puntual que también hay que saber normalizar. Y luego la primera pregunta que me has hecho ya no me acuerdo cuál era. Se la leo. ¿Qué podríamos recomendarle a una persona que está manifestando síntomas de algún trastorno psicológico o psiquiátrico y que en este momento no tiene la posibilidad de visitar a un profesional de salud mental? Tenemos otras 3 preguntitas en el chat para que sepa. Vale. Bueno, con respecto a esta pregunta es que no sé muy bien cómo responderla, ¿no? Un paciente psiquiátrico que se ve alterado y que no tiene posibilidad de poder ser atendido por un profesional. Pues, la verdad, si no tiene posibilidad, si es un paciente psiquiátrico y no tiene posibilidad de ser atendido por un profesional, lo único que le puedes decir es que, bueno, pues hacer una pequeña valoración de cuál es la situación y si estamos hablando de un paciente psiquiátrico, en este caso habría que recomendarle que se tomara la medicación, porque a veces también se están olvidando muchas personas de tomarse la medicación en estos momentos y a partir de ahí se desestabilizan. O sea, han habido casos que nosotros hemos tenido de olvidarse de tomar la medicación por el cambio de rutinas y ha habido una desestabilización. Al recordarle esto, pues bueno, han vuelto un poquito a la normalidad. Pero en fin, es que si no hay un recurso previo, que me estoy imaginando a alguien que se encuentre en un lugar pues muy alejado de cualquier tipo de recurso. Creo que se estará refiriendo a esto, ¿no? La persona que hace la pregunta. Alguien del interior, alguien que no tenga recursos de atención inmediata. Adriel, No lo sé. ¿quisieras agregar algo para clarificar tu pregunta? Hola. Sí. Sí, me refiero, porque claro, por la situación que vivimos, mucha gente no tiene, me refiero más bien a casos iniciales, gente que no que ya tengan medicación, sino gente que ya está teniendo síntomas que probablemente necesiten ya ir a terapia o ir a un psiquiatra que les dé algo porque se está saliendo de control lo que tienen, o sea, que ya necesitan una ayuda más allá de los primeros auxilios que uno pueda darle. Pero estás hablando de una sintomatología psicótica, por ejemplo. Podría ser, o de una ansiedad que ya está en un estado, o sea, en un estado que necesita una intervención más allá. Ya, es que son cosas diferentes. Si estamos hablando de una ansiedad exagerada que necesita
una atención más allá de lo normal. Nosotros, en este momento, como he dicho antes, no hacemos terapia, estamos haciendo intervención psicológica en emergencias, ¿vale? En situación crítica. Podemos recoger esas necesidades, paliarlas y a través de la prestación de los primeros auxilios psicológicos reducir el nivel intenso de la ansiedad que pueda presentar esa persona en ese momento y luego recomendarle, evidentemente, que busque ayuda psicoterapéutica, ¿no? Porque los centros de salud mental están abiertos, siguen abiertos y siguen trabajando. ¿Mm? Otro caso es el tema psicótico. El tema psicótico, cuando una persona está muy desbordada porque pues, ha perdido el control de la realidad por la manifestación o la intensificación de sus síntomas, ahí nosotros poco podemos hacer, ¿vale? Porque a través del teléfono poco se puede hacer. Ahí sería necesario que cuanto antes recibiera pues, una atención inmediata para poder equilibrar el proceso y que no fuera más. Y pues eso, lo que he dicho antes, recordar la toma de la medicación y buscar ayuda externa rápida. Gracias. Muy bien. Voy a leer 2 preguntas más para ir cerrando y poder tomar nuestra foto final. Pregunta Nicolasa, ¿cómo podemos orientar a los niños que aún no comprenden lo que está pasando con la pandemia y quieren salir y vivir como antes? Pues depende de la edad de los niños, porque cada uno, dependiendo del estadio evolutivo en el que se encuentre, va a vivir y va a entender esta situación de una manera u otra. Esto es como el concepto de muerte, ¿no? El concepto de muerte no es el mismo el que tiene un niño de 4 años que el que tiene uno de 9, porque el de 9 ya tiene una concepción de lo que es la realidad de la muerte como algo, como un fenómeno universal e irreversible, y el niño más pequeñito pues todavía no tiene esa conciencia de irreversibilidad e incluso de universalidad. Bueno, el trabajo con los niños a lo largo de este estado de confinamiento pues ha sido muy variado, ¿no? Hay muchos padres que han tenido que trabajar mucho para que esto se viviera como un juego, ¿no? Como un juego que no fuera traumático, como algo que se pudiera conceptualizar hasta incluso como una aventura. Me está viniendo a la cabeza ahora un vídeo que vi en YouTube, y se trataba de un padre con una niña, una hija pequeñita. No, la niña tendría, pues no tendría más de 5 años, y todos los días se disfrazaban los dos de lo mismo, o bien se disfrazaban de animales o de personajes de cómic o de la Bella y la Bestia, y hacían disfraces maravillosos, ¿no? Y se bajaban los dos cogidos de la mano a tirar la basura a la calle, ¿no? Al contenedor, y eso era pues una ceremonia y un modo en el que la niña estaba viviendo aquello como una aventura, como un sueño, como una fantasía y como sus mejores vacaciones, ¿no? Pero claro, ya digo, depende de la edad, habrá que trabajar con los niños de una forma u otra, ¿no? Y dentro de la misma edad hay niños y niños. Hay niños mucho más dóciles que están viviendo el estar en casa bueno, pues como algo súper chulo, como unas vacaciones. Hay niños más inquietos que no son capaces de entender lo que está sucediendo y se rebelan, incluso aumentan sus niveles de agresividad. Hay niños con historial previo en psicología de salud mental infantil que se han visto muy afectados. Hay adolescentes más dóciles y adolescentes más revoltosos, y muchos de ellos también con consumo de tóxicos que han visto que no podían proveerse de la droga por no poder salir de casa, y eso ha generado un cambio comportamental enorme que ha arrastrado a toda la familia. Y es decir, dependiendo de cada uno de los estadios evolutivos en el que nos encontremos, pues las reacciones y las intervenciones van a ser diferentes. Creo que nos da espacio para una más. Había una de duelo que me ha parecido leer antes por ahí. Sí. Guadalupe Quintero
Dice, buenas tardes, un abrazo gigante para doctor Mariano. Mi pregunta es, ¿el duelo por COVID es un duelo diferente? ¿Qué recomendaciones puede darnos según su experiencia? Según mi experiencia, ninguna, porque nadie, ni yo ni nadie, tiene todavía experiencia en el duelo por COVID. Esto es algo nuevo que nos está afectando a todos y veremos cuáles son las reacciones y los caminos posteriores. Sin duda, lo he dicho antes, es un duelo muy duro, muy traumático y muy complicado. Un duelo que en muchas ocasiones se puede convertir en un duelo imposible. Un duelo imposible, recordar, es aquel en el que no se puede aceptar la realidad de la pérdida, pues porque no ha habido testimonio de la muerte, en duelo por desaparecidos o duelo eh, por situaciones de pérdida traumática. Estos son duelos en los que, como he comentado antes, la persona no ha visto el cadáver de su ser querido. No sabe si los restos que le han entregado corresponden a su ser querido o a otras personas. Os pongo un ejemplo para que veáis. Tengo un amigo que trabaja en el mundo de la flor, ¿no? Entonces está teniendo ahora un montón de trabajo, pues con la cantidad de fallecimientos y las coronas de flores que van en las despedidas y en los sepelios. Bueno, el caso es que esta persona, a lo largo de estos días, ha estado muy en contacto con las funerarias y me contaba el otro día que un funerario le contó que fue una señora a buscar los restos de su marido, al cual habían incinerado. Y en una estantería habían 3 urnas y le dijo, por favor, mi marido. Y dice, mire señora, no sé cuál de las 3 es. Coja la que usted quiera y váyase. ¿Qué duelo se puede hacer ahí? ¿Creéis que esto es un duelo normal? Esto va a ser tremendamente, bueno, indescriptible, indescriptible. Esto jamás en la vida se había dado, jamás en la vida. Pero aquí, en España, han habido tan mala organización, tan mala estructuración, se han hecho tan mal las cosas en todos los aspectos desde el inicio hasta el final, que ya digo, la custodia del cadáver desde la salida del hospital hasta el cementerio, pues muchas veces se ha visto alterada. Hay personas en España que todavía están buscando a su ser querido fallecido. Y a lo mejor ha fallecido hace semanas o incluso más de un mes. Leí una entrevista a una persona recientemente que dijo, mi padre murió hace un mes y todavía no nos han entregado nada, no sabemos dónde está. ¿Qué duelo se va a resolver ahí? Son duelos muy traumáticos, son duelos COVID. Tendrán que estar estudiados posteriormente y desde luego registrados en la literatura porque van a ser muy duros y muy complejos. Con lo cual no tengo información de cómo van a deparar todas estas pérdidas, pero sin duda aventuro que de forma muy difícil. Y lo que peor me sabe es que se podían haber hecho las cosas mejor. Yo creo que se podía haber favorecido, facilitado la despedida de mi ser querido y aunque lo hubiera podido ver dentro de un féretro absolutamente sellado, pero con un trocito de cristal donde yo pudiera ver los ojos de mi hijo, de mi madre, de mi mujer, de quien sea, y saber que realmente ahí está, ¿vale? Aunque yo haya tenido que ir protegido con un equipo de protección individual, no sé, pero que me hubieran facilitado poder ver, aunque sea los ojos de mi ser querido, os aseguro que los duelos hubieran sido mucho más paliativos del dolor y de la angustia que van a generar estos donde no he podido despedirme, ni cerrar mis asuntos pendientes, ni saber tan siquiera si los restos que me llevo a mi casa son los de mi padre o los de cualquier otra persona. Muy bien, gracias. Ahora para cerrar, voy a leer la última pregunta
Y después de esta pregunta, entonces, vamos a tomar la foto y escucharemos el cierre y la despedida de la señora Giselle. Hemos escuchado que los primeros auxilios psicológicos pueden ser realizados por cualquier persona indistintamente de su profesión. ¿Considera usted desde la experiencia vivida por esta pandemia que esto es cierto? Y otra persona dice que también tenía esa pregunta. Mirad, a ver, aquí esto es algo que yo también quiero dejar muy, muy claro. Una cosa es la prestación de unos primeros auxilios psicológicos entendidos como un primer acercamiento en un momento determinado que lo puede realizar un voluntario mínimamente formado, ¿vale? Pero otra cosa es la prestación de una atención psicológica en crisis cuya gravedad de la persona que tenemos delante o en la otra línea del teléfono es manifiesta. Esto no lo puede hacer alguien con mínimos conocimientos en psicología. Esto es necesario que lo haga alguien con una formación y con una experiencia profesional avalada en su trayectoria y con conocimiento, aptitud y capacitación adecuada para estar presente en lo que sin duda para muchos es la experiencia traumática más dura que la vida le ha puesto delante. Esto no lo puede hacer cualquiera. Y aquí vuelvo a repetir la importancia de ser consciente de tus límites. Yo he tenido experiencias, por ejemplo, en simulacros que hemos podido hacer aquí en mi país, simulacros de accidentes con múltiples víctimas, donde además de mi equipo de psicólogos emergencistas con reputada experiencia, pues también nos han acompañado voluntarios de Cruz Roja, de la Cruz Roja, con una formación básica en primeros auxilios físicos y psicológicos. Y yo he vivido en una ocasión, recuerdo el caso de una compañera mía, una psicóloga con gran formación y experiencia, estar en ese simulacro atendiendo a una persona que hacía de víctima y en ese momento llegar una señorita de Cruz Roja que se había hecho un curso de primeros auxilios de 3 horas y decirle a mi compañera, vete de aquí que lo estás haciendo mal, las cosas se hacen como yo digo. O sea, esto, por favor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Por eso estoy diciendo que hay cosas que un voluntario con una mínima formación en psicología puede hacer y otras que no. Y casos de absoluta gravedad como los que estamos viviendo ahora, más vale que estén trabajados por personas de reconocido reputación profesional y capacitación adecuada, porque se puede hacer mucho más daño que beneficio. Por eso vuelvo a decir que el voluntariado está muy bien, pero lo que está realmente bien es la contratación de personas capacitadas para poder hacer bien el trabajo. Muy bien, muchas gracias, señora Giselle. ¿Usted quisiera cerrar nuestra actividad de hoy? Bueno, agradecer al doctor Mariano Navarro por este conversatorio. Evidentemente, las circunstancias que viven ustedes tal vez no tengan la gravedad bueno, más bien la gravedad que vive España no necesariamente la estamos viviendo nosotros en este momento. Sin embargo, muchas de las experiencias que nos has compartido nos sirven de referencia para que en Panamá nosotros como profesionales podamos aportar para prevenir algunas situaciones. Y yo creo que eso es fundamental. Y agradecerles a todos los que han compartido este webinar. Tenemos su información, los vamos a contactar porque viene una formación online y la idea es que aquellos que ya tienen formación y de hecho con Mariano, diplomados de duelo e intervención en crisis, todos nos podamos sumar porque en realidad al final va a quedar mucho trabajo para todos
en todo lo que estamos viviendo. Como dice Mariano, todavía no tenemos suficiente información que nos permita. Esas estadísticas es necesario que las tengamos para que podamos abordar la situación que estamos viviendo y lo que va a venir, ¿no? Porque, como bien dijo alguien, no solamente es las pérdidas físicas, sino que vamos y estamos teniendo otro tipo de pérdidas que impactan todo lo que es el país, desde familias, instituciones, gremios. Y bueno, muchas gracias a todos por confiar en este trabajo y confiar en que nuestro querido doctor Mariano Navarro Cerer siempre está brindándonos no solo conocimientos, sino experiencias. Y agradecer al equipo de la Fundación que desde sus hogares nos han organizado este webinar. Entonces vamos a tomar Yo una quería, foto. perdona, si me permites, Oriana, yo Claro. para despedirme también quería de nuevo agradecer a la Fundación el haber contado conmigo. Bueno, como digo yo me siento parte de vuestro equipo, con lo cual ha sido un placer de nuevo volver a estar junto a vosotros. A mí me gusta mucho más el contacto físico. A mí este tipo de formaciones, la verdad es que reconozco que no me gustan, ¿no? Yo quiero tener a la gente delante, quiero poder verlos, quiero poder interactuar de otra forma. Esto se me hace muy, muy frío y muy distante. Pero bueno, por eso no he querido transmitir en mi mensaje una clase convencional, sino más que nada hablar, pues lo que he dicho al principio, ¿no? Desde incluso desde mi propia emoción de lo que creo que hacemos bien, hacemos mal, lo que debemos hacer, desde la experiencia que estamos teniendo aquí en España, con el máximo deseo de verdad de que no os llegue la dureza de los datos que estamos viviendo aquí, que podéis controlar esta pandemia de una forma mucho mejor que nos ha sucedido aquí a nosotros, y que sobre todo realmente que nos sirva a todos, sobre todo nosotros que estamos aquí presentes como profesionales de la salud, como profesionales de la psicología, en muchos casos, como una experiencia de unirnos para defender nuestra profesión y para defender la psicología y para estar mucho más presentes en la sociedad, ¿vale? La salud mental salva vidas, y esto quiero que lo tengamos muy claro. La salud mental salva vidas, y ahí estamos nosotros para poder hacer efectivo esta realidad. Para finalizar, deciros también que mandé algunos documentos a la Fundación, ¿vale? A modo de resumen, hay uno en concreto que habla de las consecuencias psicológicas de la COVID-19 en el confinamiento, y es un documento un poco largo, creo que está bien, elaborado por 6 universidades españolas, y que, bueno, imagino que os lo podrán hacer llegar para que tengáis un apoyo didáctico, ¿no?, de la intervención psicológica. Y de nuevo, muchas gracias a todos y a todas, y para mí de nuevo un placer. Espero que el próximo año nos podamos ver en carne y hueso y ya nos den permiso para abrazarnos y para besarnos sin mascarillas y poder estar ahí todos juntos una vez más. Gracias. Okay. Gracias. Antes de tomar la foto, me gustaría que todos pudiésemos abrir nuestros micrófonos y nuestras cámaras y poder darle un aplauso al doctor Mariano. Gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Encantada. Excelente, doctor. Saludos. Gracias. Excelente, excelente. Gracias a todos. Nos avisan. Gracias. Muy bien. Gracias. Estoy ahí Saludos. viendo caras conocidas por ahí. Gracias. Saludos. Abrazos. La foto ya no la va, ya la foto. Sí, voy. Voy a La tomar foto. 3 porque hay tres filas de gente. Entonces va la primera. Todos sonrían por unos segundos. Ok. Segunda. Ahí se ven todos. Y tercera.
Listo. Gracias. Bueno, gracias. Saludos, Gracias. Lupe. Que estén Saludos, bien, Laura. gracias. Chao. Nena, ¿qué tal? Perla. Chao. Saludos, chao. Gracias a todos. Besos. Emilia, chao. Gusto de Cuídese verte. mucho. Un abrazo. Chao. Tica, Gracias. Normalinda. Oriana, chao. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Gusto profe. de verlas a Chao. todas. Esta es la mejor parte del webinar. Esta es la mejor parte. Gracias por todo, Mariano. 1.000.000 de gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Cuidaros Chao. mucho. Cuidaros. Gracias, igual. Igual. Chao. Chao, doctor. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego.